Imagina ser solo un niño de 12 años, y de repente, te colocan en el trono de un reino. Ese fue mi destino. Yo, Manasés, me convertí en rey de Judá tras la muerte de mi padre, el rey Ezequías. Mi padre, un hombre recto que adoraba a Dios y luchaba por mantener la paz en nuestra nación, había hecho grandes reformas religiosas. Pero, ¿qué sabía yo de gobernar a esa edad? Tenía la corona, pero no la sabiduría ni la madurez de un líder experimentado. Aún era un niño en muchos aspectos. El reino de Judá, que había estado bajo el liderazgo de un hombre justo, ahora se encontraba en mis manos. La gente tenía esperanzas en mí, pero yo no estaba preparado para esa responsabilidad. Creí que gobernar era solo tomar decisiones sobre riquezas, poder y control. No entendí el peso de las decisiones espirituales, ni la relación directa que el pueblo de Judá tenía con Dios. Mi padre, Ezequías, había destruido los altares a los dioses paganos, había restaurado la fe en Dios y había defendido la pureza de la adoración. Él sabía que la prosperidad de Judá dependía de nuestra relación con el Creador. Pero yo no tenía esa misma visión. A mis ojos, las riquezas de las naciones vecinas, la influencia de los dioses extranjeros, todo eso parecía mucho más atractivo. Y así comencé mi reinado, ignorando la fe que mi padre tan arduamente había preservado. Este fue el primer error. No entendí que gobernar era más que un título, que la verdadera fuerza de un reino venía de la obediencia a Dios, algo que pronto me costaría caro. Pero aún no lo sabía. No sabía lo que estaba por venir. A medida que pasaban los días y los meses, empecé a sentir el peso de la corona, pero no de la manera correcta. En lugar de aprender de las decisiones sabias de mi padre, me dejé seducir por las tentaciones que venían de las naciones vecinas. No fue solo un error de juicio, fue una elección deliberada. Mi corazón comenzó a alejarse de Dios. Y así, lo que empezó como una pequeña desviación, se fue transformando en algo mucho más oscuro. Al principio, la gente me apoyaba. Veían en mí la esperanza de un rey que llevaría a Judá hacia la prosperidad, pero pronto descubrí que el verdadero poder no estaba en la riqueza o en el control, sino en la relación con el Creador. Sin embargo, eso no era algo que me interesara en ese momento. A mis ojos, los dioses de las naciones extranjeras parecían más impresionantes. ¿Por qué seguir las antiguas costumbres cuando podía adoptar las prácticas más modernas que veía a mi alrededor? Así que tomé decisiones que empezaron a cambiar el rostro de nuestra nación. En lugar de destruir los altares paganos, como hizo mi padre, los construí. Promoví la adoración de Baal, la diosa Aserá, y todos esos ídolos que alguna vez fueron repudiados por nuestro pueblo. ¿Y qué pasó con la adoración a Dios? La dejé de lado. Lo que mi padre había logrado, lo eché por la borda sin pensarlo 2 veces. Pronto, la corrupción se infiltró no solo en mi vida, sino también en el corazón de todo Judá. Los sacerdotes de estos nuevos dioses tomaron el control, y el pueblo, ciego ante el engaño, comenzó a seguirme. Y yo, me dejé llevar, creyendo que estaba tomando las decisiones correctas. Pero lo que no sabía era que este camino de desviación me estaba llevando directo al abismo. A medida que mi influencia crecía, también lo hacía mi compromiso con la idolatría. No fue solo una cuestión de permitir que otras creencias coexistieran, sino que las promoví con toda mi fuerza. Empecé a construir altares a los ídolos de Baal y Aserá en cada rincón de Jerusalén. No solo en los altos montes, como se hacía antiguamente, sino también dentro de los mismos templos que mi padre había dedicado a Dios. ¿Cómo pude hacer algo tan impío? ¿Cómo pude permitir que mi pueblo se inclinara ante dioses de madera y piedra, sabiendo que en tiempos pasados había sido diferente? No contento con eso, comencé a traer las prácticas paganas más oscuras a nuestra ciudad. Los rituales, que antaño se realizaban en secreto en tierras lejanas, los legalicé. La hechicería, la astrología, las consultas con médiums, todo eso se volvió parte de la vida cotidiana. Aquello que mi padre había desterrado de nuestra cultura ahora se convertía en algo normal, incluso aceptado por muchos. La mentira del poder de los dioses falsos se fue infiltrando en cada rincón de nuestra sociedad. Pero lo peor aún estaba por llegar. En un momento de desesperación, buscando más poder y favor de esos dioses, tomé una decisión horrible: sacrificé a mi propio hijo. Lo ofrecí en el fuego, tal y como lo hacían aquellos pueblos a los que tanto admiraba. ¿Qué había pasado conmigo? ¿Cómo pude llegar tan lejos? Ese acto abominable no solo manchó mi alma, sino que también arrastró al pueblo entero a un abismo del que sería casi imposible salir. La idolatría no fue solo una traición a Dios, sino una traición a mi propio pueblo, a mi propia familia y a mi propia humanidad. En ese momento,
La maldad que había comenzado como una simple desviación, se había convertido en una espiral destructiva que lo arrastró todo consigo. La nación, que antes había sido bendecida, ahora estaba condenada por las decisiones de un rey que prefería los dioses de los hombres antes que al Creador. Este fue el punto sin retorno. El acto que jamás imaginé cometer, pero que, en mi locura, llegué a hacer. No solo me aparté de Dios, sino que arrastré a mi familia, mi reino, y lo más trágico, a mi propio hijo, hacia las profundidades del mal. Era una época de desesperación, una época en la que me sentía impotente y perdido, buscando poder a cualquier precio. Los dioses que había adoptado como mis guías me prometían riquezas, poder y éxito, pero las bendiciones que recibí fueron solo ilusiones. Sentí que para ganar más, debía ofrecer más. Entonces, recurrí a un sacrificio extremo. Pensé que si mi hijo, el heredero al trono, era entregado a estos dioses, recibiríamos favor divino. El fuego consumiría su vida, y yo, como rey, ganaría la protección y el poder que tanto anhelaba. ¿Qué clase de monstruo había llegado a ser? ¿Cómo pude llegar tan bajo como para sacrificar la vida de mi propio hijo, mi carne y mi sangre, a una mentira? Este fue mi acto más oscuro, el que jamás podré perdonarme. El sacrificio humano, algo tan monstruoso, pero que mi mente nublada por la idolatría aceptó sin cuestionarlo. La furia de mis decisiones se desató sobre mi pueblo, pero ellos no podían ver la gravedad de lo que estaba pasando. Solo algunos sabían de los sacrificios ocultos, pero pocos eran lo suficientemente valientes como para alzar su voz. Ese día, mi hijo fue llevado al altar de fuego, y con su sacrificio, el reino de Judá dio un paso más hacia la perdición. Aquel niño, que debía heredar un trono de justicia y sabiduría, ya no existía. Él fue consumido por el fuego de los dioses falsos, y con él, mi alma se hundió en la oscuridad. Este acto, más allá de cualquier pecado, fue una traición irrevocable a Dios, a mi familia y a mi gente. ¿Cómo pude haber llegado tan lejos? ¿Qué podía hacer ahora para reparar este daño? El pecado no solo corrompió mi corazón, sino que también contagió a todo el pueblo de Judá. Yo, como rey, había establecido un camino de perversidad, y mi nación me siguió ciegamente, como ovejas guiadas al matadero. En lugar de ser un ejemplo de justicia y rectitud, me convertí en el líder que condujo a su pueblo hacia la oscuridad. Cada altar que construí, cada ídolo que erigí, cada práctica pagana que promoví, fueron pasos hacia la destrucción de nuestra identidad y nuestra relación con Dios. Lo peor de todo es que no solo los líderes, sino también la gente común, adoptaron estas nuevas prácticas. La idolatría se volvió tan común como la respiración. La adoración a los dioses falsos se convirtió en una rutina diaria. El pueblo comenzó a participar en sacrificios y rituales abominables. Los templos que antes eran dedicados a Dios se convirtieron en centros de cultos oscuros, donde las antiguas enseñanzas de la fe se desvanecieron y desaparecieron. La moralidad de la nación se desintegró. La mentira, el robo, la violencia y la inmoralidad ya no eran secretos escondidos, sino que se convirtieron en la norma. Los sacerdotes de los dioses paganos tomaron el control de la adoración, y el pueblo, cegado por la oscuridad, ya no veía la diferencia entre lo que era justo y lo que no lo era. Judá, el pueblo que había sido bendecido por Dios, que había sido un ejemplo para otras naciones, ahora estaba en ruinas. La corrupción moral que yo había sembrado como rey creció como una plaga. ¿Qué futuro le esperaba a una nación que había abandonado a su Creador? Las generaciones venideras ya no sabían qué era vivir bajo la ley de Dios, y la esperanza de restauración parecía más lejana cada día. Había conducido a mi pueblo hacia la destrucción, pero en mi ceguera, creía que todo estaba bien, que los dioses falsos de los que dependía me darían lo que quería. Sin embargo, la verdad era otra. Nos habíamos alejado tanto de Dios que nuestra caída era inevitable. El pueblo ya no era el mismo. Lo que había sido una nación bendecida se había convertido en un reflejo de mi pecado y mi arrogancia. Lo peor es que, aunque mi reinado ya era un desastre, aún no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La tragedia estaba apenas comenzando. Mientras todo a mi alrededor se desmoronaba, Dios no dejó de enviar advertencias. Los profetas, aquellos hombres de Dios que siempre habían hablado con valentía, se levantaron para decirme la verdad. Isaías fue uno de ellos, un hombre que proclamaba la palabra de Dios con un fervor y una urgencia inquebrantables. Vuelvan a Dios, me decía una y otra vez. Arrepiéntanse, dejen la idolatría y el pecado que han invadido este reino. Pero, ¿quién escuchó? No yo. Mis oídos estaban sordos a sus palabras. Mi corazón, lleno de orgullo y necedad, no quería aceptar la verdad.
Ellos me hablaban del juicio que se avecinaba, pero yo estaba convencido de que mi reinado continuaría prosperando. Pensaba que los dioses que había elegido como mis protectores me darían todo lo que deseaba. La gente me sigue, la riqueza fluye, todo va bien, pensaba. Pero aquellos profetas no se callaron. Continuaron anunciando que Judá sería destruida, que el juicio de Dios caería sobre nosotros si no cambiábamos de camino. Las maldiciones caerán sobre la nación si no se arrepienten, me decían. Y yo los ignoré. Su palabra me resultaba incómoda, como una molestia que quería deshacerme de inmediato. ¿Quién necesita a este Dios que parece tan lejano? Pensaba, si ya tengo el poder, la riqueza y el favor de los dioses paganos. Mi corazón se llenó de arrogancia. Pensé que, como rey, estaba por encima de cualquier castigo. Mi orgullo me cegó tanto que no vi la destrucción inminente que ya se cernía sobre nosotros. La advertencia de los profetas era clara, pero mi mente estaba cerrada a la posibilidad de arrepentirme. No podía ver la gravedad de mis decisiones. Y al no escuchar, me sumí aún más en la oscuridad, mientras mi pueblo también se alejaba de Dios, siguiendo mi ejemplo erróneo. Lo que no entendí en ese momento es que cada día que ignoraba sus palabras, estábamos un paso más cerca de la catástrofe. El juicio de Dios no se podía evitar, pero yo seguía cerrado a la realidad. No sabía que había dejado pasar la oportunidad de salvarnos. El juicio de Dios no se hizo esperar. Después de tanto ignorar las advertencias, de seguir mi camino de pecado y arrogancia, la inevitable caída llegó. El reino de Judá, la nación que había sido bendecida por tanto tiempo, se desplomó bajo el peso de sus propios pecados. Los ejércitos asirios, temidos por todos, invadieron nuestra tierra. No era solo un ejército extranjero que venía a conquistar, sino la manifestación de la justicia divina, que se ejecutaba por medio de nuestros enemigos. El rey de Asiria, que había estado observando nuestro declive, decidió finalmente poner fin a nuestra resistencia. Fue entonces cuando me capturaron. Fui arrebatado de mi trono, llevado como prisionero de guerra y arrastrado hasta Babilonia. Todo lo que alguna vez fue mío, mi palacio, mi trono, mi poder, fue reducido a nada. Ya no era el rey poderoso de Judá. Me encontraba en una celda, atado y humillado, ante los ojos de aquellos que antes temían a nuestra nación. Sentí el peso de la traición, de la injusticia que había sembrado en mi pueblo. En ese momento, ya no era el líder que había llevado a Judá a la ruina, sino un hombre roto, incapaz de salvarse a sí mismo. En Babilonia, la humillación fue total. No solo me había perdido a mí mismo, sino también a mi gente. El reino que había destruido con mis decisiones ya no existía. La adoración a los dioses paganos que había promovido no me protegió. Ya no estaba en el palacio, rodeado de lujo, ni disfrutaba de los sacrificios que pensaba que me darían poder. En lugar de eso, estaba en la oscuridad, enfrentando las consecuencias de mis pecados. Fue entonces cuando entendí que, por más que hubiera creído que estaba invencible, era un hombre perdido sin el favor de Dios. Mis pensamientos no paraban de dar vueltas. ¿Había sido realmente tan ciego? ¿Qué había hecho? ¿Sería mi destino permanecer así, en la humillación y el olvido? Pero algo en mí, aunque quebrantado, comenzó a cambiar. Ya no había poder humano que pudiera salvarme. Solo quedaba una opción: arrepentirme. Pero para mí, ese camino de regreso parecía tan lejano, tan imposible. En medio de mi cautiverio, rodeado por la oscuridad y la desolación, algo comenzó a cambiar en mi corazón. La arrogancia que una vez gobernó mi vida se desvaneció, dejando solo una profunda desesperación y arrepentimiento. En esos días, cuando ya no tenía nada, cuando mis riquezas, mi poder y mis ídolos ya no podían salvarme, recordé a mi padre, Ezequías, y su fidelidad a Dios. Recordé cómo él había luchado por restaurar la pureza de nuestra nación, cómo había orado fervientemente, pidiendo la misericordia de Dios. Comencé a ver la verdad en todo lo que había hecho, y la magnitud de mi pecado se hizo más clara que nunca. ¿Cómo pude haber abandonado a ese Dios que me había dado tanto? ¿Cómo pude haber sacrificado a mi hijo en honor a dioses falsos? El peso de mis decisiones me aplastaba, pero fue entonces cuando, por primera vez, me di cuenta de algo importante. Aunque había destruido todo a mi alrededor, había algo que aún no había perdido. Había algo que ni la humillación ni el cautiverio podían arrebatarme: la oportunidad de arrepentirme. Fue allí, en la oscuridad de mi prisión, donde caí de rodillas y le supliqué a Dios por perdón. Sabía que mis pecados eran muchos, que no podía deshacer el daño que había causado. Pero con un corazón quebrantado, le pedí que me escuchara, que me perdonara, que restaurara mi alma.
Durante tanto tiempo había creído que el poder y el control eran lo más importante, pero ahora sabía que solo la misericordia de Dios podía cambiar mi destino. Mi oración fue simple, pero llena de dolor y esperanza. En ese momento, sentí que algo en mí comenzaba a transformarse. Tal vez había arruinado todo, pero aún tenía la oportunidad de volver a Él. La misericordia de Dios no tenía límites, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón se abría a su gracia. Aunque me encontraba en lo más bajo, había un rayo de luz, y era la oportunidad de redención. Este fue el primer paso hacia mi restauración. Sin embargo, sabía que el camino hacia la verdadera sanación no sería fácil, pero al menos, había comenzado a regresar. Y con ello, lo que parecía imposible comenzó a tomar forma. Dios, en su infinita misericordia, escuchó mi súplica. No sé cómo ocurrió, ni cómo me permitió regresar, pero después de lo que parecían ser interminables días de humillación y sufrimiento, algo cambió. El rey de Babilonia, sorprendentemente, me liberó. Ya no era el hombre orgulloso que una vez fue rey, sino un hombre roto y arrepentido. La liberación no fue solo física, sino también espiritual. En ese momento, comprendí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad que no merecía, pero que Él en su gracia me otorgaba. El viaje de regreso a Jerusalén fue largo y doloroso, pero mientras avanzaba, sentía una renovada esperanza. Mi regreso no solo significaba regresar a la ciudad, sino también regresar a Dios. Sabía que tenía una misión por delante, restaurar lo que había destruido. Y cuando llegué, el impacto fue inmediato. Los altares a los ídolos, los templos que había profanado, los altares de Baal y Aserá, todo debía ser destruido. Fue un acto de purificación. Ya no había lugar para la idolatría en Jerusalén, ni en mi vida. Tenía que limpiar todo lo que había contaminado. Comencé la reforma. Derribé los altares, rompí los ídolos y quemé todo lo relacionado con los cultos paganos que había fomentado. El pueblo, aunque acostumbrado a la idolatría, comenzó a ver que algo había cambiado en mí, que mi arrepentimiento era genuino. De alguna manera, mis acciones hablaron más que mis palabras. Traté de devolverles la fe que yo mismo había destruido, de restaurar la relación con el Dios de nuestros padres. Era un intento, aunque pequeño, de recuperar la esperanza perdida. Sin embargo, a pesar de mi arrepentimiento y mis esfuerzos por restaurar el reino, sabía que las heridas que había causado no sanaban fácilmente. Judá no sería la misma, ni yo lo sería. Pero Dios, en su gracia, me había permitido regresar, no solo a la ciudad que tanto amaba, sino también a Él. Y en ese regreso, aunque no pude borrar los errores del pasado, pude al menos caminar en una nueva dirección, buscando la reconciliación con el Creador y con mi pueblo. Mi historia, la de Manasés, es una de tragedia, pero también de esperanza. La tragedia no solo radica en las decisiones que tomé, sino en las consecuencias que esas decisiones tuvieron, no solo para mí, sino para mi pueblo. La nación de Judá, que había sido una vez un pueblo fiel a Dios, cayó en la idolatría, la corrupción y la violencia. Y todo comenzó con un rey joven, perdido en su orgullo, que pensó que el poder y el control podían reemplazar la sabiduría y la gracia de Dios. El sacrificio de mi hijo, el derrumbe de nuestra fe, y la destrucción de mi reino son los ecos de una vida que se apartó demasiado lejos de Dios. Cada error que cometí tuvo un precio, y no solo lo pagué yo, sino también aquellos que confiaron en mí, aquellos que me siguieron. La idolatría que promoví, los templos que construí, y las prácticas paganas que permití, marcaron a Judá de una manera que jamás se podría borrar por completo. Pero incluso en medio de esta oscuridad, hubo una chispa de luz, el arrepentimiento. Dios no me abandonó. Aunque mis pecados eran muchos, y el daño que causé parecía irreparable, su misericordia fue más grande. El regreso a Jerusalén, mi retorno a Dios, es un recordatorio de que, por más profundo que sea el abismo en el que caemos, siempre hay un camino de regreso a Él. El arrepentimiento genuino, aunque tardío, trae consigo la posibilidad de restauración. Este es el mensaje que me gustaría que todos comprendieran. Aunque el pecado y la desviación pueden parecer irresistibles, y las consecuencias pueden parecer demasiado grandes para repararlas, siempre hay esperanza en Dios. Él escucha a los que se arrepienten de corazón y ofrece una nueva oportunidad. Mi vida, aunque marcada por el pecado, también lo es por la gracia. Y aunque nunca podré devolver todo lo que destruí, sé que la misericordia de Dios es capaz de sanar lo que el hombre no puede restaurar. La tragedia de mi vida es profunda, pero la esperanza que ofrece Dios es más poderosa. No importa cuán lejos nos hayamos ido, si estamos dispuestos a volver a Él con un corazón arrepentido, siempre habrá un nuevo comienzo.